Es un honor para nosotros presentar a la doctora Marisabel Rodríguez, a quien le expresamos nuestra admiración y respeto por toda su contribución a la universidad y a la sociedad salvadoreña. Hay tanto que decir sobre la trayectoria académica de Marisabel que se necesitaría toda una jornada para ello. Así que intentaré hacer un resumen de su vasta trayectoria. La vida de la doctora Marisabel Rodríguez ha estado marcada por su compromiso con la educación y la ciencia, la lucha incansable por el derecho a la salud, la equidad, los derechos de las mujeres y la justicia social forjaron huella en su vida y la convirtieron en el año 2015 en heroína de la salud pública de las Américas, la más alta distinción que otorga la OPS-OMS. La doctora Rodríguez recibió el reconocimiento de manos de la directora de la OPS-OMS, Carissa Etienne, durante un acto especial. Por su trayectoria como portavoz de la integración latinoamericana y promotora de la mejora de la educación superior en la región, la Unión de Universidades de América Latina, URUAL, le otorgó en el año 2019 el premio Carlos Martínez Durán, máximo homenaje que otorga el organismo regional. La doctora Rodríguez se graduó como médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Se especializó en electrofisiología cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología de México y llevó a cabo investigación científica de alto nivel en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Regresó a El Salvador y se incorporó como profesora de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina. En esa misma época, por su talento científico y su solidez académica, la nombraron jefa del Departamento de Fisiología, primera mujer en ocupar ese cargo. De ahí en adelante, sus méritos la condujeron a ocupar cargos de gran responsabilidad y a convertirse en la primera mujer y a veces en la única en ejercer esas funciones. Primera mujer decana de la Facultad de Medicina, primera mujer rectora de la Universidad de El Salvador, primera mujer en dirigir el Ministerio de Salud de este país. Durante su decanatura y durante su rectorado, impulsó procesos de reforma profunda en la universidad que siguen rindiendo frutos a pesar de las condiciones adversas. Actualmente ha recibido un aproximado de 20 doctorados honoris causa y nombramientos de honor de universidades de toda América Latina y España. Recientemente formó parte de la Comisión de Alto Nivel de la Organización Mundial de la Salud, que analizó los resultados y retos de la declaración del Alma Ata a 40 años de su promulgación. Esa comisión fue dirigida por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y conformada por un grupo de expertos y expertas en salud de todo el mundo. Como parte de sus múltiples intereses académicos y políticos, ha desarrollado importantes trabajos en torno al pensamiento universitario y a los retos de la educación superior, en particular en el campo de la salud. A continuación, presentamos su participación pregrabada, pero la doctora nos está acompañando siguiendo esta transmisión en vivo y la tendremos en el momento de las preguntas para que ella pueda responder a sus inquietudes. Bienvenida, doctora. Empiezo por agradecer la invitación a participar en este acto que yo interpreto como un homenaje a una de las figuras más valiosas de la sociedad salvadoreña y muy especialmente de la vida universitaria, en particular del campo de la salud, y que lamentablemente no ha tenido el reconocimiento que merece la esforzada vida que entregó a este país. En particular, aún reconociendo que la presentación del licenciado Benítez cubre con creces lo que se merece nuestro homenajeado, no podría dejar de aprovechar la oportunidad de hacer presente mi reconocimiento a un maestro ejemplar, a un universitario que tanto aprecié durante mi vida de estudiante y que tanto influyó en mi desarrollo intelectual, científico, político y humano.
Tal como lo ha presentado el licenciado Benítez, la familia Llerena, en particular el doctor José Llerena Carranza, padre, y sus hijos José Llerena Peláez y Carlos Llerena Peláez, habiendo nacido en Guatemala, entregaron sus vidas a nuestro país, en especial nuestro homenajeado, el doctor Carlos Llerena Peláez, vino al país, como decía el licenciado Benítez, cuando apenas cumplía 1 año de edad y desarrolló toda su vida en El Salvador. Su educación primaria, secundaria y universitaria la realiza en El Salvador y no sale del país hasta que se dirige a desempeñar una misión diplomática relativamente corta y la formación de posgrado en Francia. Y regresa a seguir cumpliendo con su formación profesional en el campo de la salud, en la administración pública y su trabajo político antidictatorial. Sin embargo, se le combatió aquí, poniendo en duda su nacionalidad salvadoreña, adquirida por naturalización, al igual que la de su padre y su hermano mayor. ¿Cómo llega Llerena a la rectoría de la Universidad de El Salvador? Carlos Llerena, viniendo de una familia vinculada fuertemente, como decía, a esos 3 ámbitos, al campo de la salud, a la universidad pública y a la política. Tanto su padre como su hermano mayor fueron destacados en su práctica médica, como en su participación en la política universitaria y en la política nacional. Como se sabe, José Llerena padre llegó a El Salvador exiliado por la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien salió del poder en Guatemala en abril de 1920. Después de un largo periodo dictatorial de casi 22 años. Tanto José, hijo, como Carlos fueron activos políticamente y puede inferirse que participaron en las actividades antidictatoriales contra los Meléndez Quiñones y contra Estrada Cabrera, especialmente Carlos, que para el año 1920 todavía era estudiante. Las asociaciones estudiantiles de Guatemala y El Salvador tenían fuertes lazos, los cuales conservaron hasta la mitad del siglo XX. Carlos Llerena se gradúa como médico cirujano en 1921 en El Salvador. Como decía, refuerzan su formación en Francia entre 1925 y 1927. Regresa a El Salvador y forma parte del mundo universitario de la época. Como se vincula en la práctica clínica en el Hospital Rosales y se desempeña como funcionario de la Dirección General de Sanidad durante un tiempo. Su hermano José Llerena ocupa puestos de alto nivel en la universidad, jefe del gabinete dental, decano fundador de la Facultad de Odontología y secretario general de la universidad. Carlos imparte cátedra en la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Odontología. Durante un tiempo ocupa un puesto como consejero en el Consejo Superior Universitario. Tanto Carlos como José Llerena, José hijo, se vinculan al movimiento antidictatorial que derrota a Hernández Martínez a principios de los años 40. Las conspiraciones y operaciones políticas duran 4 años, desde principios de 1939 hasta principios de 1944. Para el año 43, un grupo de ciudadanos firma una carta pública de protesta por la promulgación de un reglamento electoral operado desde Casa Presidencial con el fin de coartar la participación electoral. Firmaron más de 200 personas. Entre los primeros 10 nombres figuran personas muy conocidas
como se ha señalado antes, como Juan Crisóstomo Segovia, como don Hermógenes Alvarado Hijo, como Romeo Fortín Magaña y claro, como Carlos Llerena. En abril de 1944, Hernández Martínez enfrenta la primera rebelión, pero no cae. La reacción del dictador logra desbaratar la rebelión organizada por militares y civiles. Para ese momento, toda la organización estudiantil universitaria estaba volcada hacia la conspiración antidictatorial. Patricia Parman, en 2003, consigna hacia 1944 que los estudiantes universitarios están casi unánimemente en contra del régimen martinista. Los liderazgos estudiantiles de aquella época eran Reinaldo Galindo Pol, Fabio Castillo Figueroa y Raúl Castellanos, entre los otros. Prácticamente todo el liderazgo universitario, me refiero al profesorado y alumnado, estaban inmersos en un trabajo político. Es interesante de la época. El estudiantado participa en actividades de apoyo directo al grupo político más fuerte, incluido el apoyo a las figuras encarceladas o exiliadas, situación en la que se encontró Carlos Llerena después del levantamiento frustrado del mes de abril. Aparte de las instituciones de mayor trayectoria como la Asociación General de Estudiantes Universitarios o las sociedades y asociaciones obreras, la oposición se organizó de múltiples formas, entre ellas el Comité Estudiantil Universitario, el Centro Salvadoreño de Estudios, el Comité de Escritores y Artistas Antifascistas, el Frente Juvenil Antifascista, y algunas de estas iniciativas duraron muy poco, pero todas ellas contribuyeron a una articulación gradual de la oposición. En ese sentido, la organización más influyente fue la Asociación Democrática Salvadoreña, ADS, fundada el 18 de septiembre de 1941. La ADS aglutinaba gran cantidad de exfuncionarios de gobierno, casi todos muy vinculados a la Universidad de El Salvador, ya sea porque también se desempeñaron en cargos de gobierno universitario o porque eran profesores activos. El vicepresidente de esa asociación era el prominente médico Juan Crisóstomo Segovia, pionero de la investigación microbiológica en El Salvador. Muchos otros universitarios, como Hermógenes Alvarado Hijo y David Rosales, figuran entre el liderazgo de la ADS. El médico Arturo Romero, formado en Francia y profesor de la Facultad de Medicina, se convirtió en la figura principal del movimiento y virtual candidato presidencial. Viene un periodo, el breve periodo progresista de Andrés Ignacio Menéndez. Con el triunfo de la resistencia antidictatorial, se forma un gobierno provisional encabezado por Andrés Ignacio Menéndez, militar progresista que ocupaba el cargo de primer designado en la presidencia de El Salvador. Menéndez asume la conducción del Poder Ejecutivo el 9 de mayo de 1944. Este mismo día la Asamblea Legislativa decreta una amnistía para todas aquellas personas que en alguna forma hubiesen participado en movimientos populares de sedición o de rebelión, cometidos hasta esa fecha, 9 de mayo de 1944. Dice, quedan comprendidos también en esta disposición los autores, cómplices o encubridores de los delitos de insubordinación, motín o desobediencia cometidos en el mismo tiempo. Esto le permite al grupo conspirador universitario recuperar posiciones, es interesantísimo, en la vida política, en la universidad y en el gobierno. El mismo 9 de mayo, Andrés Ignacio Menéndez nombra su gabinete.
en donde quizá el universitario más destacado sea el jurista Hermógenes Alvarado hijo, que pasa a ocupar el cargo de secretario de Instrucción Pública en el nuevo gobierno. Durante los meses del mandato presidencial de Menéndez, que abarcó del 9 de mayo al 21 de octubre de 1944, la Secretaría de Instrucción Pública lleva a cabo un viraje total en cuanto a la relación entre gobierno y universidad, deteriorada desde 1939. Las acciones emprendidas por el grupo de transición son las siguientes. Primero, aceptación de la renuncia del rector Reyes Arrieta Rossi y nombramiento del rector interino. El rector interino es Carlos Alfredo Llerena Peláez, nuestro homenajeado. Nombramiento de nuevas autoridades como secretario general, fiscal, inspector general y nuevos decanos y secretarios de las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Medicina y Cirugía, Química y Farmacia, Odontología e Ingeniería y Arquitectura. Es decir, todas las facultades. Se da un paso trascendental en la Declaratoria de Autonomía Universitaria en sus aspectos técnicos, administrativos y económicos, así como la concesión de personería jurídica, reafirmando la tarea de redactar los nuevos estatutos universitarios y estableciendo un periodo de 2 años para todas las autoridades universitarias nombradas a partir del 1 de agosto de 1944. El nivel de trabajo y coordinación en un breve lapso de 3 meses no es una muestra de la relación que entabla el nuevo secretario de Instrucción Pública, Hermógenes Alvarado hijo, con la institucionalidad universitaria, especialmente con el rector interino, don Carlos Alfredo Llerena. Se advierte una estrategia política muy definida, realizar el gobierno universitario y garantizar una transición de 2 años. En 2 años se hace todo eso. Esta visión estratégica permite depositar la dirección de la universidad en manos de Carlos Llerena, de quien hablamos, aún después del golpe de Estado de octubre del mismo año, por medio del cual se desintegra prácticamente el gobierno de Andrés Ignacio Menéndez. Viene la toma del Ejecutivo mediante un golpe de Estado, un ala militar que guarda continuidad con el autoritarismo y el modo martinista de hacer gobierno, encabezada por Eugmín Aguirre y Salinas. Viene un golpe, quien asume como presidente provisorio el 21 de octubre de 1944. Vuelve la dictadura. El gobierno de facto rehabilita las redes políticas martinistas, desecha todo el trabajo preparatorio hacia la organización y la realización de elecciones transparentes y democráticas. Como respuesta a la resistencia de los grupos progresistas, en especial del grupo encabezado por Miguel Tomás Molina desde Guatemala, Aguirre y Salinas intensifica la represión y transgrede los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas nacionales en el breve periodo de Menéndez e impone un candidato presidencial único, el general Salvador Castaneda Castro, quien había fungido como ministro de Gobernación durante el último periodo del martinato. Frustra de esta manera la inminente llegada al Ejecutivo del líder civil de la rebelión contra Martínez, que es Arturo Romero. En los meses de gobierno provisional de Aguirre y Salinas no se producen cambios drásticos en el orden institucional universitario, es decir, Aguirre y Salinas no ataca directamente a la universidad en el breve lapso de transición de Andrés Ignacio Menéndez. Al contrario, en su rendición de cuentas, antes de entregar el poder a Castaneda Castro, el presidente provisorio destaca el apoyo a la universidad. El presidente provisorio que era Aguirre y Salinas. Y dice así: la Universidad de El Salvador ha sido apoyada por el gobierno, que ha atendido con buena voluntad y entusiasmo los gastos necesarios para que su cometido sea realizado
con tendencia hacia el mejoramiento y la adquisición en lo posible, de acuerdo con las circunstancias económicas actuales, de técnicas modernas y métodos científicos avanzados en las distintas profesiones que abarca nuestra universidad. Turcio señala que entre 1945 y 1948 ocurre una coyuntura en la cual se renuevan los factores básicos del poder dictatorial. La tensión entre la herencia de la dictadura y el reclamo de democracia se rompe con la imposición del autoritarismo y el militarismo. La universidad no parece sufrir alteraciones administrativas internas, aun cuando el rector Llerena expresa muy claramente los descontentos por la falta de apoyo gubernamental y múltiples obstáculos para el despliegue de los planes de cambio. En el año 46 se celebran elecciones universitarias, siguiendo los estatutos vigentes, es decir, los decretados el 6 de mayo de 1933. El Consejo Superior Universitario elige ahí a Carlos Llerena como rector para el periodo de 1946 a 1950. Ese es muy importante. La consolidación de la reforma universitaria de Carlos Llerena viene ahora, y el Consejo de Gobierno Revolucionario. El proceso político continúa de este modo hasta finales del año 48, cuando una alianza entre intelectuales progresistas, empresarios y jóvenes militares derrota a Castaneda Castro el 14 de diciembre de 1948. Se establece un gobierno revolucionario que emite su primer decreto el 16 de diciembre de 1948. El Consejo asume los 3 poderes del Estado y está conformado por 3 militares y 2 civiles. Teniente Coronel Manuel José Córdoba, Mayor Óscar Osorio, Mayor Óscar Bolaños, Doctor Humberto Costa y Doctor Infieri Reinaldo Galindo Pol, 1948. Existe una especie de identificación política entre este grupo y el grupo conspirador que logra la caída de Martínez. Turcio asegura que en diciembre de 1948 ocurre la parte definitiva de la transición comenzada por Andrés Ignacio Menéndez. Turcio hace notar un rasgo importante en la conformación del Consejo. Los golpistas reconocieron el movimiento formidable de 1944 al nombrar como uno de los miembros civiles del Consejo de Gobierno Revolucionario a Reinaldo Galindo Pol, uno de los líderes del Comité de Huelga y destacado intelectual. Fue una alianza singular. En un lado estaban los oficiales que no se rebelaron contra el gobierno, y en el otro uno de los líderes del movimiento que derrotó precisamente a Martínez. Galindo fue el intelectual con más poderes. La Universidad del Salvador, liderada por el rector Llerena, establece alianza nuevamente con el bloque progresista del Ejecutivo. Esto facilita y dinamiza las acciones de transformación universitaria que ya está poniendo en marcha desde que comenzó su rectorado. La lista de cambios es extensa. Todos logros de suma relevancia para el crecimiento de la universidad. Es decir, los proyectos están siendo, podrían ser considerados como indispensables en la construcción de la universidad. La fundación de la Facultad de Economía en 1946. La fundación de la Facultad de Humanidades también en el año 46. La fundación del Departamento de Educación como parte de la Facultad de Humanidades. Eso es 49.
la fundación de la Escuela de Ingeniería Agronómica como parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, eso fue en el 48. La fundación de la Escuela de Ingeniería Química como parte de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Fíjense ustedes todo lo que se hace en tan poco tiempo. Organización e inauguración del Laboratorio de Fisiología, una escuela de medicina. La organización e inauguración del Laboratorio de Cirugía Experimental. La fundación del Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, entre el 49 y el 50. El impulso a la construcción de la ciudad universitaria, comenzando con el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. El edificio del instituto se terminó. Hasta 1955 fue el único edificio en la ciudad universitaria, hasta que en junio de ese año se inauguró la Facultad de Jurisprudencia. Hay una cosa importante, el incremento de presupuesto universitario de 163.320 en 1944, son colones, pasó a 683.166 en 1949 y a 693.929 en 1950. Fíjense los cambios. Ahora, viene un proyecto de impacto a nivel centroamericano y latinoamericano, fuertemente influenciado por el pensamiento unionista centroamericano. Llerena es uno de los organizadores centrales del esfuerzo de integración de la educación superior más importante hasta hoy en Centroamérica. Se trata del primer Congreso de Universidades Centroamericanas en 1948 en San Salvador. La iniciativa nace en la Universidad del Salvador. El Consejo Superior Universitario, en su sesión del 10 de agosto de 1946, resuelve convocar a una reunión de universidades de la región. En consulta de los rectores, la idea no solamente se aprueba, sino que se amplía a la organización de un congreso. El otro organizador principal es el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Martínez Durán. El congreso se lleva a cabo con 46 representantes académicos y representantes del sector estudiantil. Y como producto de este congreso se funda el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el ZUCA. Y en 1949 se organiza en la ciudad de Guatemala el primer Congreso de Universidades Latinoamericanas que da origen a la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Para Llerena, la misión de la universidad consiste en investigar la situación exacta de los problemas nacionales con rigor científico, con una clara actitud científica, económica y técnica y con un ajustado realismo histórico. Llerena rechaza la perspectiva profesionista o una visión demasiado idealizada de la cultura y las humanidades. La universidad es de este modo una expresión real de su momento histórico y el perfil auténtico de la comunidad en que ocupa. En efecto, la Universidad que Llerena ha ayudado a construir, o ayudó a construir en apenas 6 años, es un reflejo auténtico de todo el proceso de modernización que vive el país. La agenda científica que el rector hereda para la siguiente década es una de las múltiples manifestaciones de esa conexión entre política universitaria y política nacional. Por ejemplo, las investigaciones geofísicas que desarrolla el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas están totalmente vinculadas a la construcción de presas hidroeléctricas y a la mayor producción de energía para sostener el proyecto industrializador. El primer director técnico del instituto, Adolfo Meyer-Avish, expone este mismo argumento al hacer referencia a la tarea de investigación pura, investigación científica aplicada y enseñanza universitaria que debe llevar a cabo la institución que la universidad le ha encomendado dirigir. De estas consideraciones, dice Meyer-Avish, sigue para nuestro instituto, un instituto nuevo,
que aun cuando está dedicado exclusivamente a la investigación científica pura, forma el fundamento necesario e indispensable, no solo para la enseñanza universitaria en las facultades correspondientes, medicina, humanidades, farmacia, química, ingeniería y odontología, sino también para la futura industrialización del país. El proyecto de reforma social e industrialización que comienza en 1948 engarza con el proyecto de reforma universitaria que Carlos Llerena ha emprendido. Puede decirse con total solvencia que los cambios llevados a cabo por Llerena entre 1944 y 1950 modernizan la Universidad de El Salvador. Llerena refunda la universidad, la saca por fin de los rezagos del siglo XIX y la deja dispuesta para alcanzar sus mayores rendimientos y frutos en la década de 1960 y en el segundo proyecto de reforma. Lamentablemente, Carlos Llerena se ve obligado a renunciar a la posibilidad de otro periodo rectoral. Había ejercido la rectoría durante 2 años interinamente y un periodo como rector bajo elección universitaria 4 años. Su defensa de la autonomía universitaria frente a las dictaduras y su brillante labor como rector lo respaldaban para buscar otro periodo. Pero una parte del estudiantado rechazó la idea por considerarlo reeleccionista y antidemocrático. La JEUS expresó su abierto rechazo a la reelección. Las posiciones se radicalizaron. A pesar de todo, Llerena se retira con dignidad. Dice así: al declinar el cargo de rector, deseo dejar expresa con constancia de que lo hago por superior resolución de mi espíritu y de mis convicciones, y no impulsado por violencias de grupos o de personas. Durante 6 años he vivido incomprensiones de hombres de Estado, hostilidades de carácter político-social y malquerencias de grupos y de círculos interesados. Nada de eso, dice, que me amedrentó en la tarea de honor de levantar la universidad que recibí en 1944 con presupuesto escaso y organización deficiente. Algo más grande que las imprecaciones y las ingratitudes me estimuló siempre en la fe y en la acción. Fue mi convicción íntima de que la universidad debía dejar de ser una opaca fábrica de profesionales. Debo señalar la estimulación fraterna de los distinguidos representantes de las universidades hermanas de Centroamérica, quienes asisten a este acto, especialmente invitados en virtud de la cordialidad que nos une y del recuerdo vivo de jornadas universitarias comunes. Carlos Llerena se retira de la vida universitaria en poco tiempo, sufre complicaciones de salud y se traslada a los Estados Unidos, donde es tratado en el Arsenal Foundation Hospital en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Muere el 10 de diciembre de 1957 a consecuencia de una bronconeumonía, y ese es el final. Bueno, terminó ya su exposición, la doctora, magnífica exposición. Realmente yo estoy, bueno, he seguido, ¿verdad? Palabra a palabra lo que nos ha dicho Carlos, lo que nos ha compartido la doctora. Y hay momentos en los que la emoción gana porque al escucharlo podemos entender tantas situaciones que acontecen dentro de la universidad ahora, ¿verdad? Y nos damos cuenta de la necesidad o de lo necesario que es conocer esta parte que ustedes hoy nos han ayudado a comprender. O sea, Pablo nos ha llevado de la mano por este recorrido histórico que nos permite entender un contexto social, político, económico, o sea, de tanta convulsión social desde finales
desde finales del siglo XIX con la llegada de la familia Llerena a este país y luego nos traslada maravillosamente, de verdad, a contarnos la vida del joven Carlos Llerena, ¿verdad? Como estudiante, y luego la doctora Marisabel nos ha trasladado a un momento tan convulso de la universidad, pero que además fue y sigue siendo trascendental. O sea, todas las decisiones que ahí se tomaron, todo lo que lo que Carlos Llerena pudo visualizar y pudo crear, pues nos permiten ahora entender un poco la universidad que en este momento tenemos. Y quiero finalmente, en este como pequeño resumen, retomar unas palabras de Pablo que se juntan con lo que la doctora nos acaba de decir. Y es que en el 44, después del 44, se abre un momento de importancia crucial para comprender el posterior despliegue de reformas universitarias de los años 60, encabezado en primera instancia en la Facultad de Medicina por Fabio Castillo Figueroa y por Marisabel Rodríguez. Carlos Llerena posibilita que la siguiente generación universitaria reciba una universidad fuerte y en una dinámica intelectual que iguala y supera a la primera mitad del siglo XX. Creo que, no sé, Ana Silvia, te cedo la palabra. El micrófono. Ya vemos a la doctora. Mucho gusto, doctora. Un placer enorme saludarla. La abrazamos mucho desde aquí. Bueno, una disculpa por el fallo técnico que eso hizo que nos desconectáramos momentáneamente de nuestros seguidores en la página de la Secretaría de Investigaciones. Pero bueno, escuchando a Pablo y a la doctora María Isabel, a mí como eco dos cuestiones que ambos señalaban y que me gustaría se profundizara. En primer lugar, me llamó la relación, ¿verdad?, que mantenía la relación académica política que la Universidad de El Salvador mantenía con la Universidad de San Carlos de la época, ¿verdad? Y en un contexto de régimen dictatorial en el país. Y que me llegó a imaginar lo importante que fue ese vínculo académico y político para que la Universidad de El Salvador pudiera dar el siguiente paso, que fue justamente, digamos, participar, ¿verdad?, en el movimiento social que derrocó a la dictadura. Entonces me gustaría si pudieran profundizar en ese vínculo entre estas dos universidades y conocer el rol del doctor Llerena, ¿verdad?, como ejecutivo universitario en su momento, al frente de la universidad en este periodo del 44 al 50 y cómo fue ese momento con la Universidad de San Carlos, el vínculo, ¿verdad? Digamos, el vínculo previo al 44 y el vínculo posterior, ¿verdad?, a llegar al doctor Llerena al Ejecutivo Universitario. Y otra cosa que me pareció también relevante para profundizar y de cara a reflexionar en el actual contexto nacional es justamente cómo se construía la relación entre la política de investigación universitaria con, digamos, la empatía o coincidencia con la política de desarrollo del gobierno democrático de la época, ¿verdad?, del 44 a la... entonces, no sé si fue muy enredado, si no me vuelvo a... Está bien, yo voy a decir algunas cosas. Pablo, no te vemos, te vemos sobre el hombro. Hoy sí te vemos. Está bien. Bueno, gracias por la pregunta, Ana Silvia. Bueno, yo en el año, o en los años, digamos,
de comienzos del siglo XX, yo creo que la relación entre universidades, Universidad de San Carlos y Universidad de El Salvador, ocurre más por la vía estudiantil y por las redes intelectuales. Hay ya algunos trabajos que dan cuenta de las redes intelectuales de la época que llegan por varias vías, ¿verdad? Por ejemplo, las redes vitalistas que tienen que ver con el trabajo de Alberto Mosferrer están muy estudiadas, hay bastantes vínculos y bastante trabajo político conjunto en el momento. Los exilios mutuos son bastantes, es decir, de salvadoreños hacia Guatemala y de Guatemala hacia El Salvador. Hay muchos exiliados políticos en ambos lados. De hecho, después de la protesta de 1920, donde participan los estudiantes de la que hablábamos, Agustín Farabundo Martí y José Luis Barrientos son exiliados a Guatemala. Y José Luis Barrientos se queda a vivir en Guatemala. Y antes, a finales del 19, decíamos que con la represión de Estrada Cabrera hay una oleada de guatemaltecos hacia El Salvador, ¿verdad? En la que vienen los Llerena. Entonces, esas oleadas se repiten durante toda la primera mitad del siglo XX, hasta llegar a los años 40, cuando caen los dictadores, ¿verdad? Hay también exilios mutuos. Carlos Llerena, ya como conspirador contra Martínez, y otros como Miguel Tomás Molina, se van a Guatemala en el lapso en el que cae Martínez. Entonces, hay mucha relación política e intelectual. Pero ya en los años 40, quizá ahí también usted, doctora, nos podría comentar un poquito, ya hay una relación entre rectores, que es diferente, ¿verdad? Porque Carlos Martínez Durán, como rector de la Universidad de San Carlos, tiene muchas coincidencias y muchos proyectos comunes con Carlos Llerena. ¿Usted quiere comentar algo sobre eso? Yo pienso con un poquito de tristeza, porque la historia nos estimula a pensar que se hizo mucho en el pasado que tenemos que rescatar. Entre ellos, una de las cosas que más me interesa es la actividad que tanto profesionales, digamos, incluso no docentes, y estudiantes en particular, tienen en la vida de la universidad. Sería difícil imaginar los cambios que ocurrieron de orden político sin conocer realmente el trabajo, la actividad hecha por el estudiantado. Y por otra parte, siguiendo su vida dentro de la universidad, el papel que jugaron los profesionales, incluso esas alianzas profesionales. ¿Por qué razón en muchos de los grandes problemas que ha vivido el país últimamente, en el último siglo, no ha aparecido ese estudiantado extraordinariamente activo que militó en las décadas pasadas? Y pienso que la proliferación de universidades no ha dado lo que nosotros pudiéramos pensar que pudiera ocurrir existiendo universidades que podrían acercarse, producir cambios importantes para la vida de las universidades y para el crecimiento de los países. Es decir, ese razonamiento que se hace en un determinado momento, en el sentido de que se trabajó seriamente en la actividad política, académica, y que mostró resultados concretos en ese momento. ¿Por qué no lo vemos ahora? Es decir, yo siento que en ocasiones hay más producción a nivel internacional en relaciones con nuestra universidad misma que lo que pudieran dar grupos de universidades
que ya existen en este momento y que podrían producir trabajo por El Salvador, digamos, Sí. y que ahora no se ve. Sí. Hay poquísima producción, sí, poquísima producción científica. Bueno, eso, Ana Silvia, en general podríamos comentar sobre esa relación. Yo creo también que lo que mencionaba la doctora, que después de la caída de los dictadores y de la década de los 50, comienza ese declive del que ella habla, hasta hoy, que ya las universidades están totalmente segregadas, separadas, ¿verdad? No hay relaciones activas, la producción científica es muy baja, ¿verdad? Al menos desde acá de El Salvador, no sé cómo sea la producción de la Universidad de San Carlos, pero digamos que toda esa dinámica se reduce de mediados del siglo XX en adelante, disminuye. Y lo menciono porque, perdón, es interesante que empezando, digamos, el periodo democrático del 44, y bueno, después de refundado el país con los acuerdos de paz, este vínculo se ha perdido, ¿no? Entonces pareciera que fue en un contexto de lucha antidictatorial donde hubo mayor, digamos, ejercicio de vínculo político, histórico, académico, ¿verdad? Entonces es paradójico y entonces eso nos lleva a repensar actualmente, ¿verdad? La necesidad, porque así es que quizás se gestaron. Yo pienso que ese vínculo fue una fortaleza del movimiento que logró votar la dictadura, ¿no? Entonces nos llama a la reflexión, ¿verdad? Bueno, Patti. Bueno, doctora Pablo, les agradecemos un montón toda la información que ahora nos han transmitido. Eso creo nos inspira y nos motiva a seguir profundizando en la historia de la universidad para que podamos comprender muchas de las situaciones, como dije antes, que ahora suceden, pero sobre todo para que podamos entender el papel de la universidad pública en este país. Creo que si podemos comprender, si podemos estudiar más, conocer más de lo que es la Universidad de El Salvador, quizás podríamos encontrar otras respuestas al acontecer nacional en general. Entonces ha sido excelente haberles tenido, hemos aprendido muchísimo y les agradecemos infinitamente de verdad que hayan aceptado esta invitación. Les voy a dejar para cerrar con Ana Silvia Ortiz, que ahora es la directora del Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos de la Universidad de El Salvador. Ana Silvia. Bueno, reiterar que para las instancias organizadoras de ese ciclo de conferencias no hubo mejor clausura que con la presencia de la queridísima ex rectora, la doctora María Isabel Rodríguez, y nuestro tan querido colega Pablo Benítez. Bueno, en general también queremos agradecer la invaluable presencia del público, ¿verdad? De los compañeros universitarios, de los estudiantes que nos acompañaron durante este ciclo de conferencias para conmemorar el 180 aniversario de fundación de nuestra alma mater. Asimismo, me complace invitarles, ¿verdad?, a todos al ciclo de conferencias que conmemora justamente el bicentenario de independencia de Centroamérica, que inicia el siguiente lunes, el 30 de agosto, y finaliza el 2 de septiembre. Y en la jornada inaugural contaremos con la querida también presencia del doctor Adolfo Bonilla. Él es investigador del Instituto Nacional de Formación Docente y quien disertará, ¿verdad?, justamente con una conferencia denominada La Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821. Así que están cordialmente invitados. Nuevamente agradecemos su presencia y bueno, continuamos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.